Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. Cómo se hace una elección, cuál es la participación de las mujeres en las elecciones, qué es un sistema electoral, son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Muy buenas tardes, distinguidos televidentes. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlos y déjenme darles la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Democracia 2018. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y vamos a estar en este lapso tan agradable hablando sobre temas precisamente de democracia, y en esta ocasión vamos a tocar un tema sumamente interesante, un elemento que prácticamente resulta como un binomio inseparable de la democracia. Me refiero a la transparencia y al acceso a la información. Este poderoso bagaje de derechos que indudablemente fortalece la democracia de todos los países. Y para este tema, queridos televidentes, hoy quiero darle la más cordial de las bienvenidas a una extraordinaria invitada, una gran profesionista que ha hecho de su vida precisamente un ejercicio cotidiano en el marco de la honestidad, pero también del profesionalismo. Por ello, quiero darle la bienvenida a nuestra querida amiga, la maestra Naldi Patricia Rodríguez. Naldi, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gusto, muchas gracias por este espacio que me brindan, muchas gracias por la invitación y saludo con mucho gusto a todo el auditorio. Gracias, Naldi, es un verdadero placer y un gusto tenerte con nosotros. Bueno. Y además déjenme comentarles, queridos televidentes y cibernautas que nos están sintonizando, que Naldi Rodríguez contendió precisamente para estos cargos de consejeros en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, proceso que evidentemente se vio todavía frenado por los procesos de amparo, pero finalmente, bueno, contiende, conoce y tiene una experticia en estos temas bastante interesante para compartir puntos de vista con ustedes. Transparencia y acceso a la información, ¿usted sabe qué es? ¿La ciudadanía sabe cómo poder acceder a estos derechos? Pues antes de que nuestra invitada nos hable al respecto, vamos a escuchar un sondeo de opinión, a ver qué es lo que la gente piensa al respecto de estos temas. Así que sin más preámbulos, vamos al sondeo de opinión. Es que se tengan las facilidades para poder acceder a información dependiendo del sentido, ¿no? Si es en cuestión de actos administrativos, pues es que se tenga la oportunidad de acceder a ese tipo de información, ya sea en cuanto a gastos en salarios con los servidores públicos o asimismo también con los gastos que hay en cuanto a la distribución de recursos. Bueno, transparencia y acceso a la información, desde mi punto de vista, significa que pues todos los datos o todas las cuestiones en cuanto a la información, valga la redundancia, deben de ser libres. O sea, cualquier persona debe de tener la forma de adquirir ese tipo de conocimiento, este tipo de información, y pues esto para los fines que a ellos les convengan. Lo entiendo como un derecho que nosotros tenemos y que nosotros lo podemos solicitar en el momento en que nosotros tengamos, no sé, alguna duda o que se nos aclare algún punto, y pues es un derecho que nosotros debemos de ejercer. Por transparencia, pues que sean las cosas claras, ¿sí? Que no nos oculten nada. Y acceso a la información, pues estar enterados qué es lo que está pasando. Por decir un ejemplo, ahorita que acaban de pasar las elecciones, si fueron realmente transparentes los resultados, se escuchaba por ahí el rumor de que hubo malos manejos por parte del PAN, ¿no? Y pues eso es lo que sería que sean transparentes. Ya estamos de regreso, queridos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Esto fue el sondeo de opinión y como puede usted advertir, ahí está la visión que se tiene sobre precisamente la transparencia y el acceso a la información. Mi querida Naldi, ¿cómo viste este sondeo? Pero sobre todo, derivado de la percepción que tiene la ciudadanía, ¿qué nos puedes decir sobre la relevancia que tiene este derecho de acceso a la información, de la transparencia como un binomio de la democracia
y sobre todo, pues, ¿cuáles son quizá las dudas generalizadas que se tienen al respecto? Como oportunamente lo dijeron las personas que fueron encuestadas, la transparencia es una obligación que tienen todo servidor público de los diferentes niveles de gobierno para transparentar toda acción de gobierno, todo lo que se haga con recursos públicos. Esa es la esfera, no podemos nosotros invadir una esfera privada, pero sí la esfera pública, es decir, todo lo que se haga con el recurso que se hace de los impuestos que los ciudadanos aportamos, eso es lo que los servidores públicos deben de transparentar. Y por servidores públicos hablamos, hay que recordar el gobierno federal, gobiernos estatales, ayuntamientos, poder ejecutivo, poder judicial, el mismo Congreso del Estado, organismos autónomos, universidades públicas, porque a veces pensamos en transparencia y decimos solo el presidente o el gobierno. No, así es. Todos los diferentes niveles de gobierno están obligados a transparentar todas las acciones que ellos realizan con recursos públicos. Y bueno, ¿qué es el acceso a la información? Es el derecho que tiene todo ciudadano para poder pedir la información que es pública y que está en poder precisamente del Estado o de estas instituciones. También hay que recordar que es un derecho llave, decirle al público que es un derecho muy importante, que es un derecho fundamental, porque te permite acceder a otros derechos. Pensemos, por ejemplo, en un derecho a la salud. Si yo le pido al Instituto Mexicano del Seguro Social mi expediente clínico, ¿no? Claro. En un inicio es el derecho de acceso a la información, pero nos lleva de la mano a un derecho a la salud que todo ciudadano tenemos. Entonces es muy importante que los ciudadanos sepan cómo pueden ejercer este derecho y la trascendencia que tiene. También el derecho de acceso a la información es un mecanismo que ayuda a la rendición de cuentas. Hoy en día sabemos que tenemos muchos discursos políticos en torno a la no corrupción. Y también sabemos que Veracruz es un estado que ha estado muy lastimado por todos estos desvíos de recursos que hemos visto en los diferentes niveles de gobierno. Y bueno, entonces es un derecho fundamental, te digo, que va de la mano con esto que permite la rendición de cuentas y efectuar estos mecanismos anticorrupción. Qué interesante, Naldi, lo que comentas, porque en efecto esta visión de interdependencia de los derechos humanos permite que el acceso a la información sea clave para acceder a otros derechos humanos de igual relevancia. Y en este orden de ideas, Naldi, tú lo has mencionado muy acertadamente, tenemos ese derecho. ¿Cómo ejercerlo? Se tiene la visión, quizás a veces errónea, o en muchas ocasiones errónea, de que es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y la Transparencia ante el que debemos solicitar la información de los entes gubernamentales. Sin embargo, esto no es así. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es este procedimiento para los que no lo conocen, nuestros queridos televidentes y cibernautas, que sepan un poco más cómo solicitar esta información? Qué bueno que lo preguntas. Actualmente son cerca de 12,000 solicitudes, Carlos, las que se hacen al año de acceso a la información. Es decir, son pocos realmente los ciudadanos que están ejerciendo este derecho. Sí, en escala realmente es poco. Es poco, ajá. Son 12,000 solicitudes las que se recibieron, creo que en el 2017, 2016 fueron menos. Ha ido creciendo, es cierto, es un derecho también nuevo. Hay que recordar que tenemos cerca de 12 años en Veracruz, que ya está plasmado en una ley y en una constitución, derecho de acceso a la información como tal, reglamentado, y un instituto. El instituto tiene 11 años, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Entonces, bueno, es un derecho nuevo, entre comillas, que hay que promoverlo y que hay que decirle al ciudadano cómo ejercerlo. Es muy sencillo, se puede ejercer a través de 2 plataformas y también se puede ejercer de manera presencial, es decir, yo voy a la dependencia donde yo creo que ahí está la información que yo deseo solicitar y a través de un texto libre, muy sencillo, le pido a la dependencia la información que yo requiero. Las otras 2 vías son la Plataforma Nacional de Transparencia y el sistema Infomex. Hay que recordar también que tenemos 2 niveles, es decir, el gobierno federal y el gobierno o el nivel estatal. Muy bien. ¿No? Entonces, hay que tener esto muy claro al momento de que vamos a hacer las solicitudes. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una solicitud a la dependencia, por ejemplo, a la Secretaría de Salud estatal, no puedo acceder a la plataforma federal. Es decir, hay Infomex Federal y hay Infomex Veracruz.
Y está la Plataforma Nacional de Transparencia, que aquí también hay que comentarlo, reconocerlo. La Plataforma Nacional de Transparencia se echó a andar hace cerca de 2 años, lo hizo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que son el órgano garante nacional. Y en Veracruz tenemos el IVAI, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el órgano garante local. Estos organismos intervienen solo cuando ya la dependencia o el sujeto obligado, el servidor público, no te entregó la información. Claro, es decir, que es lo que la gente, se confunde, ¿no? Ajá, es una de las principales confusiones que hay. A veces la gente dice, yo le voy a pedir al IVAI esta información. No, el IVAI no tiene la información. Claro. El IVAI solo es el órgano que debe garantizar que el ciudadano puede ejercer este derecho, pero nosotros debemos pedir la información ante la dependencia. Cada dependencia tiene una unidad de transparencia. Ahí es donde nosotros debemos hacer esta solicitud de información. Y como te decía, las plataformas digitales, hoy en día, el 90% de las solicitudes son a través de estas 2 plataformas que les comento, Infomex o Plataforma Nacional de Transparencia. Ustedes las pueden buscar en internet, muy sencillo. Creas una cuenta, como crear una cuenta de correo electrónico, ingresas, creas una cuenta y ya ahí te va a aparecer hacer una nueva solicitud de información y te aparece un listado de todas las dependencias. Si estamos hablando de a nivel estatal, te van a aparecer los 212 ayuntamientos, te va a aparecer el Congreso, te aparece el Poder Judicial, te aparecerá la Universidad Veracruzana, organismos autónomos. Claro, y qué interesante, Naldi. ¿Podríamos decir en este orden de ideas que la solicitud de información es más eficiente y eficaz por medios electrónicos que de forma tradicional por el escrito, o en realidad ambas pudieran tener la misma eficacia y rapidez? Ambas tienen la misma eficacia y rapidez porque los plazos son los mismos. Tienen 20 días hábiles los sujetos obligados para responderle a un ciudadano una petición de información. Los plazos no cambian. Sin embargo, para zonas, pues en ciudades, creo que sí es más sencillo ejercer este derecho a través de las plataformas. Claro. Que, por ejemplo, viajar a otra ciudad a hacer una solicitud. Si estás en Papantla, ¿no?, y quieres hacer una solicitud a la oficina del gobernador, no tienes que trasladarte a la ciudad de Jalapa, y a través de estas 2 plataformas digitales haces tu solicitud de información. Es muy sencillo, de verdad, decirle a la gente que le pierda el miedo, que es muy sencillo, es tan fácil como crear una cuenta de correo electrónico, que tú creas tu usuario para hacer estas solicitudes a través de las 2 plataformas. Extraordinario, Naldi, y verdaderamente para nuestros televidentes, cibernautas que se están nutriendo de este conocimiento, pues debemos fomentar esta cultura de la información y seguir fortaleciendo la cultura de la transparencia que debe caracterizar al Estado. En este sentido, Naldi, hay 2 temas importantes, torales para nuestro país, que están directamente relacionados con la transparencia y el acceso a la información. El primero que quiero tocar contigo antes del corte es binomio democracia, acceso a la información y transparencia, entendiendo que el acceso a la información y la transparencia pues también van ligados. ¿Qué tan importante es precisamente el acceso a la información y la transparencia para consolidar y seguir consolidando la democracia en nuestro país? Creo que es fundamental, como ya lo decía en un inicio, es un derecho fundamental que nos va a permitir al ciudadano conocer realmente cómo está trabajando un servidor público. Claro. Y a partir de ahí estar informado y poder tomar mejores decisiones, ¿no? Como ya lo hemos visto a lo largo de estos últimos procesos. Es gracias a la transparencia y gracias a los procesos de acceso a la información que se han podido descubrir grandes escándalos, Carlos. Recordemos, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca. Claro. De la Gaviota. Fue a través de diversas solicitudes de información que se hicieron ante las plataformas federales, ante lo que te comentaba, Infomex Federal y la Plataforma Nacional de Transparencia, que se lograron cruzar datos, ¿no?, y poder llegar al reportaje que presentaron finalmente. Tienes toda la razón. El caso de aquí en Veracruz. El último también, el de las empresas fachadas, fue gracias también, fue un medio nacional, pero desde aquí reporteros veracruzanos han apuntalado a estas solicitudes de información y que se pudiera conocer y llegar a estos grandes reportajes de las empresas fachadas con el gobierno de Javier Duarte y también con la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Interesante, Federal. Naldi, es cierto. Recuerdo el caso aquí en Veracruz de los
portales de comunicación que se solicitó la información de cuánto estaban cobrando cada portal de información, y cuando se van a la búsqueda muchos de ellos no tenían publicado nada desde 2015 y seguían cobrando su monto, ¿no? Realmente coincido contigo y seguramente nuestros televidentes también, que la democracia se sigue consolidando gracias a que el derecho a la información, a la transparencia, pues se han seguido consolidando. Hay una percepción a veces de que ha aumentado la corrupción. Y dicen, ¿y entonces para qué sirve la transparencia? No, sí ha servido, y por eso, porque se ha podido revelar estos grandes casos, ¿no? Gracias a este ejercicio de transparencia y acceso a la información pública. Precisamente se han visibilizado. Así es. Precisamente ese es el otro punto que vamos a tocar, esa relación entre acceso a la transparencia y a la información también con relación a la corrupción. Pero esto después de regresar de nuestro primer corte, pues es momento, queridos televidentes, de ir a la primera pausa de nuestro programa, pero le invito a que se siga quedando con nosotros, no le cambie. Esto es Democracia 2018. Regresamos, es breve. Ya estamos de regreso, queridos televidentes y cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Democracia 2018. Y les recuerdo que estamos tratando un tema sumamente interesante que tiene una relación muy directa con este andamiaje democrático que caracteriza a nuestro país. Me refiero a el acceso a la información y la transparencia. Y tenemos una invitada de lujo, la reconocida periodista Naldi Patricia Rodríguez, quien también es una experta en temas de transparencia y acceso a la información. Gracias, Naldi, porque estás con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por el espacio. No, verdaderamente un gusto. Y antes del corte dejamos en el tintero la pregunta, binomio corrupción, ¿cómo combatimos a la corrupción con una herramienta tan poderosa como el acceso a la información y la transparencia? Pero antes de contestar esto, queremos mostrarles otro sondeo de opinión que el equipo de producción ha preparado para ustedes precisamente sobre este tema de la transparencia, el acceso a la información y la obligación gubernamental. Así que vamos rápidamente con este sondeo y continuamos aquí en Democracia 2018. En lo personal creo que hay muchos funcionarios que a veces pudieran no ejercer correctamente su labor y su papel, y es entonces donde nosotros como ciudadanos podemos hablar y aportar nuestro punto de vista en cuanto a una inconformidad, o bien en sus excepciones aplaudir cuando se hacen las cosas bien. Bueno, pues a final de cuentas los que son gobernados o los que somos gobernados somos nosotros, ¿no? Entonces, pues debemos de saber cuáles son las decisiones que toman y cuáles son las acciones que están tomando con respecto a ciertas situaciones, para estar enterados de que si están de acuerdo o están en desacuerdo con la ideología de la ciudadanía, ¿no? Aparte, pues a final de cuentas, eso es en cuanto a la forma de gobierno, en cuanto a las formas de la cuestión administrativa de dineros, por ejemplo, pues también para saber en qué se invierte el dinero que se paga de los impuestos, ¿no? Porque pues también toda la ciudadanía tiene pues ese tipo de pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué se utiliza el dinero que yo le estoy dando al gobierno?
para conocer las propuestas, para conocer sus puntos de vista, lo que proponen, y nosotros como ciudadanos conocer también lo que nos conviene o por lo que nosotros nos vamos a guiar más. Porque más que nada son servidores públicos, nos sirven a nosotros. Nosotros también tenemos derecho a estar enterados de ellos, cómo están trabajando, si están haciéndolo bien, si lo están haciendo mal. Y me imagino que para eso también está la Cámara de Diputados, los senadores, y también ellos también deberían de darnos a nosotros cuentas. Pues ahí lo tuvieron ustedes, queridos televidentes y cibernautas, un sondeo de opinión sumamente interesante. Mi querida Naldi, ¿cómo lo viste? Interesantes respuestas de nuestros televidentes y cibernautas. Muy interesante, Carlos, y como te decía, tienen muy claro que el servidor público está obligado a informar toda la actividad que realiza con recursos públicos, precisamente como ya lo comentaron. Sí, totalmente de acuerdo. Es un derecho humano realmente el que se ha consolidado y como bien decían nuestros interesantes entrevistados, tiene obligación el Estado de informarnos, de rendirnos cuentas. En este sentido, en este andamiaje de rendición de cuentas, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Sabemos que hay un sistema nacional y estatal anticorrupción y dentro de los entes que lo integran se encuentra el titular de los precisamente institutos veracruzano. Así es, tanto federal como local. Entonces, ¿cómo repercute este derecho precisamente del combate a la corrupción? Bueno, como te decía ya en un inicio, comentaba con el auditorio, es un derecho, una herramienta también, un mecanismo que nos sirve para rendir cuentas. Entonces nos puede servir para combatir la corrupción de manera preventiva, es decir, para evitar la corrupción, para poder evitar que se desvíen recursos y también ya una vez que se han cometido ilícitos, ahorita hemos visto muchos noticias que se han dado a conocer, contrataciones, empresas que se crean express, empresas fachadas, que no cumplen con los requisitos, que no hubo una licitación pública de acuerdo a la ley. Entonces, bueno, y también debemos recordar que tanto Veracruz como México hay un andamiaje ya jurídico para formar este sistema anticorrupción. Si bien se ha empantanado políticamente. Claro, lamentablemente. Lamentablemente, y hay que recordar también que este sistema anticorrupción, como bien decías, del cual forma parte un comité ciudadano, forma parte también el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y a nivel nacional el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es una estructura que se ha quedado ahorita, yo diría, a veces lo digo, secuestrada por los partidos políticos que no han permitido avanzar este sistema anticorrupción, pero hay que recordar que este sistema anticorrupción surgió de la ciudadanía, surgió de las asociaciones políticas. Entonces creo que ahora es momento de que si ya se formó por ese impulso ciudadano, que los ciudadanos pues estemos enterados y tratemos de defender estos sistemas, porque finalmente es para nosotros y para tratar esto de evitar corrupción. Totalmente de acuerdo contigo, Naldi. No podremos hablar de una democracia consolidada ni de un combate eficiente y eficaz contra la corrupción si no tenemos apuntalados primero estos derechos de acceso a la información y transparencia. Y en este orden de ideas, Naldi, los televidentes nos han externado inquietudes. Toda la información que está en poder del Estado es susceptible de solicitarse, de transparentarse, o existe información que evidentemente deberá estar reservada. Es una de las dudas más comunes y bueno, es importante que nuestros televidentes y cibernautas lo escuchen de los expertos. Gracias, Carlos. Bueno, sí es importante. Hay que recordar que prácticamente toda la información que está en poder del Estado y de las instituciones es pública, prácticamente toda. Pero hay información que debe ser clasificada como reservada, así se le denomina. Es una clasificación que lo hace un consejo, cada secretaría, cada dependencia, sindicatos, partidos políticos que también son sujetos obligados, debe de tener un comité de transparencia. Ese comité de transparencia tiene que sesionar y tiene que determinar de toda la información que yo poseo como sujeto obligado, qué información tiene ese carácter de reservada. ¿Qué información puede ser reservada? La información sensible, información de seguridad pública, información económica que pudiera poner en riesgo al Estado,
o a un sistema. Es información que debe ser reservada. Datos personales. A la par del derecho de acceso a la información, debemos recordar que está el derecho de datos personales. Claro, la protección de datos personales. Exacto. Entonces, ahí es cuando entra el instituto y debe ponderar. Cuando entran en conflicto estos dos derechos, es cuando entra el instituto y debe ponderar cuál derecho está encima del otro. Y bueno, entonces estos datos personales también son datos sensibles que todos los sujetos obligados tienen la obligación de proteger y cuidar. Es decir, puedo dar a conocer cuánto gana un funcionario público, sí lo puedo dar a conocer cuáles son los viáticos, cuánto gastó en viáticos. Pero ya quizás la dirección de su casa muy particular. Exacto, la dirección de su casa no le puedo dar a conocer, claro. No puedo darle a la ciudadanía a conocer una copia de su IFE. Así es, correcto. No así su cédula profesional. Así es. Porque a lo mejor para ocupar un cargo necesitas tener cierto perfil, entonces ahí sí se haría indispensable poder dar a conocer una cédula, ¿no? Muy bien, Aldi, has yo creo que podido visualizar un punto que ha generado mucha confusión. No sí. Todo lo que el Estado tiene en su poder es información pública, están estos también derechos hay que comentar, Carlos, que a veces los sujetos obligados han abusado de esta facultad que tienen para reservar la información, es decir, que reservan información como si fuera delicada cuando no lo es, que es información pública. Te hablo, por ejemplo, contratos. Hay al menos 50 obligaciones en la ley de transparencia estatal, obligaciones básicas, obligaciones generales que todos los sujetos obligados deben de cumplir. Dentro de estas 50 obligaciones generales, y es como el piso mínimo que claro. Todos deben entregar, están por ejemplo los salarios, todos los contratos que se hagan, todas las licitaciones que se hagan, el tema que te mencionaba ya de viáticos. Entonces, esta es información que ya debe ser pública. Claro. Y a veces, aunque está ya en el catálogo básico o mínimo que te digo de obligaciones de transparencia, lo reservan. Sí, lamentablemente todavía seguimos arrastrando cierta resistencia de algunas instituciones por reservarse información que, como bien comentas, por su naturaleza es de orden público, pero que además, lamentablemente, por todavía ciertos vicios y algunos factores de corrupción, pues no conviene dar a conocer. Es lamentable, exacto. Pero en este sentido, mi estimada Naldi, y pasamos ya a una de las preguntas finales de este programa, ¿qué necesitamos para seguir apuntalando un derecho humano cada vez más creciente como lo es el acceso a la información y la transparencia, que decíamos son dos elementos de un mismo binomio, de un gran derecho único bajo la óptica de la interdependencia? ¿Qué necesitamos para seguirlo fortaleciendo y que eventualmente los gobernados, los ciudadanos podamos seguir teniendo esa garantía de acceso a la información eficiente y eficaz? Yo te mencionaría tres vertientes. Primero, la capacitación y promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información. Esto que estamos haciendo precisamente. Excelente. Platicar, decirle al ciudadano que es un derecho que se puede ejercer muy fácilmente, explicarle cómo puede hacerlo para que lo vea como algo normal y aumentemos ese número de solicitudes. Creo que entre más aumentemos las solicitudes, el servidor público va a tener que abrirse, ¿no? Ir picando piedra e ir entregando la información. No tendrá de otra. Sí, ¿no? Ser una cultura. Claro, hacer una cultura. Y las otras dos vertientes, una es revisar precisamente estas obligaciones de transparencia que tienen todos los sujetos obligados. Como te decía, hay un piso mínimo y hay que revisar que todos estos sujetos obligados estén cumpliendo. Desgraciadamente no se hace. Cuestiones tan sencillas como el salario, como nómina, ya debe estar en las páginas, en los portales de todos los dependencias, partidos políticos. Sin embargo, no lo está. El ciudadano tiene que hacer una solicitud para preguntarlo, pedirlo. Entonces son obligaciones básicas que tenemos que revisar. Esa sería la segunda vertiente. Y la tercera vertiente, creo que también debemos trabajar en acabar con la simulación. ¿A qué me refiero con esto, Carlos? A veces el órgano garante, el INAI y el IBAI, los dos, emiten una resolución. Es decir, pueden decir que está a favor del ciudadano o del sujeto obligado, ¿no? Cuando claro. Te vas al recurso. A veces le da la razón al ciudadano, le dice ciudadano, o le dice sujeto obligado, entrega la información que te está pidiendo el ciudadano. Sin embargo,
no llega el cumplimiento de la sentencia, o sea, no llega el cumplimiento de la resolución. Hay muchos casos, un gran porcentaje de resoluciones que no se están cumpliendo. Sí, entonces, lamentablemente. ese creo que es uno de los grandes retos que tenemos en materia de transparencia y de acceso a la información para precisamente que sea un derecho garantizado realmente, y también para no desanimar al ciudadano, porque de por sí llegar al recurso de revisión no es un trámite difícil, es un trámite sencillo, que como ya les mencionaba, las dos plataformas se puede hacer a través de las dos plataformas, Infomex o Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí mismo en el portal tú solicitas tu recurso de revisión cuando crees que el servidor público no cumplió con lo que tú estás pidiendo. Es muy sencillo. Sin embargo, si ves que te dan una resolución a tu favor y pasan 2 meses, 3 meses, 1 año y no se cumple esa resolución, entonces estamos simulando. En presencia de un rezago profundo pasa similar como Claro. los laudos favorables en materia laboral que una vez concedidos al trabajador siguen pasando años y no se ejecutan. No se ejecutan. Aquí lamentablemente es algo muy latente, cierto lo que comentas, y creo que debemos seguirlo apuntalando. Naldi, pues extraordinaria intervención, te agradecemos mucho por tus comentarios. Muchas gracias. Estamos llegando ya al cierre de esta emisión, pero quisiéramos que pues le comentaras algo a nuestros televidentes, a los cibernautas, como un comentario concluyente final sobre este tema tan interesante del acceso a la información y la transparencia, y evidentemente como respaldo principal de la democracia en nuestro país. Bueno, decirles que se involucren, que ejerzan este derecho de acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos, para estar mejor informados, para poder también hacer que los sujetos obligados, que las dependencias, que todas las instituciones y diferentes niveles de gobierno cumplan con esta obligación que tienen, porque es una obligación de transparentar y de rendir cuentas, que al final nos vamos a beneficiar todos, servidor público y también los usuarios o los ciudadanos. Es un beneficio para todos. El rendir cuentas nos va a ayudar a hacer una mejor sociedad. Excelente, Naldi, pues queremos agradecerte muchísimo por la gentileza de haber aceptado gracias la a ustedes la invitación, y gracias a todo el auditorio por vernos. Un verdadero placer. Ella es Naldi Patricia Rodríguez, reconocida periodista en Veracruz y también una mujer muy preparada en temas de acceso a la información y la transparencia. Queridos televidentes, queridos cibernautas, hemos llegado al final de esta emisión de su programa Democracia 2018, pero lo invitamos a que nos siga sintonizando en las siguientes emisiones, porque esto continuará. Serán análisis posteriores donde congregaremos a invitados con relación a temas que repercuten directamente con la democracia en nuestro país. Yo soy su amigo y servidor, Carlos Vázquez Azuara, y como siempre le deseo que tenga una excelente tarde, y le reitero la invitación para que se quede con la señal de Acrópolis Multimedios. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.